Durante el inicio de la siguiente temporada está separado del club, ya que no puede jugar, no puede prestar su servicio, pero sí sigue entrenando de manera natural. Esto significó el fin del fútbol sudamericano, porque, por ejemplo, si comparamos la plantilla de la selección de Brasil, campeona de 1990, crearon un departamento único y exclusivo para atender los negocios del Real Madrid. Cada vez que alguien les diga, lo ficharon para vender camisetas, muéstrenle este video. Todo esto se empezó a agrandar y el Real Madrid se convirtió en el club más importante del mundo, cosa que 2-3 años atrás no sucedía. Florentino Pérez dimite. Todo esto ocasionado también por Fútbol Club Barcelona, que se montó en la misma ola del Real Madrid y empezaron a tratar de hacer cosas parecidas, y también con la suerte de haber fichado a Ronaldinho. En 1992, con la transformación de la Premier League y la Champions League, con el grupo Sky detrás de esta negociación y de esta transformación de estas dos competiciones, se dio el primer paso, o se puso el clavo sobre el ataúd del fútbol deporte, y se dio el nacimiento del fútbol negocio. Ya había más intereses económicos con el deporte y se empezó a ver mayor inversión en los estadios, en las transmisiones, en las canchas, en todo. Y luego, ya en el año 2000, con un grupo de inversores atrás muy importante, capitaneados o motivados por Florentino Pérez, se empiezan a dar, o se empiezan a ver los primeros pininos, los primeros pasos de lo que posiblemente podría ser una Superliga Europea, en la que se quería como principal era modificar la Champions con el formato que estaba en ese momento, que era completamente absurdo, ya que había dos fases de grupo. La primera fase de grupos de 8 grupos, de 4 clubes cada grupo, y formaban los 32 que siguen formando hoy en día. Pero en la siguiente fase, en vez de octavos de final, que es lo que tenemos hoy en día, había otra fase de grupos de 4 conformada por 4 clubes. Y de ahí se generaba, apenas recién eran los cuartos de final, después la semi y después la final. Ya con la nueva transformación se quitan una cantidad importante de partidos para los jugadores, y daba prioridad a los jugadores para que tuviesen menos carga de partidos. Todo esto se iba a ir por el caño cuando empezaron a nacer las nuevas competiciones europeas, tipo Nations League, todo esto. Entonces fue hambre para hoy, y pan para hoy y hambre para mañana. En el año 2009, cuando llega Florentino en su segundo mandato, llega con una política muy similar a la primera, con una cantidad absurda de dinero gastado para fichajes, en la cual fichan a Kaká, que venía de ser Balón de Oro, jugador estrella y uno de los mejores jugadores del mundo para el momento. Fichan a Karim Benzema, que era el jugador francés más prometedor para ese entonces. Fichan jugadores canteranos que estaban en otros equipos, los repescan, tipo Granero, Arbeloa. Fichan a Xabi Alonso, fichan a Raúl Albiol. Y la guinda del pastel, obviamente, fue la contratación de Cristiano Ronaldo, que a nivel mediático y a nivel, fútbol y nivel marketing, era como el sucesor espiritual de lo que fue David Beckham. Así como dije que tú no podías saber del deporte, pero sabías quién era David Beckham, en un poco de menor medida tú sabías, así no supieras de fútbol, quién era Cristiano Ronaldo. Volvemos un poco más al pasado, estábamos en 2009, volvemos nuevamente a 2003, la época de los Galácticos en su pleno apogeo, la llegada de Beckham al Madrid. Empiezan a llegar inversiones de capital ajenos y exteriores al fútbol, lo que le llaman los petrodólares. El primer club, quizás hubo uno antes, pero el club que más mediático se hizo fue el Chelsea, a través de la mano de Roman Abramovich y su empresa, con una adquisición. Tenía un patrón. El Chelsea, si bien es cierto es un club histórico dentro de la Premier, no era de los más ganadores ni de los más históricos a nivel de títulos, ni de éxitos, ni de logros alcanzados. Entonces el patrón que se empezó a implementar fue comprar club chico, meter mucha plata y contratar muchos jugadores para que pudieran pelear con los grandes históricos. Entonces, esto empezó con el Chelsea en el año 2003. Luego, en el año 2008, el Abu Dhabi United Group adquieren el Manchester City con un patrón similar al del Chelsea, un equipo mediano pequeño, por un precio bajo para el valor de un club. Lo adquieren, y con el tiempo empezaron a adquirir también otros equipos de otras ligas, como por ejemplo el New York City en la MLS, el Gran Valencia en Venezuela. No. ¿Cómo que no? El Gran Valencia no. ¿Cómo que no? Si tienen pero el mismo logo, ¿no? Ok, el Gran Valencia no. Y en el año 2011, una empresa catarí
llamada Qatar Investment Authority, adquieren el PSG con el mismo patrón, o sea, un equipo mediano pequeño. Si bien es cierto, el PSG tiene una buena fanaticada, pero no es de los históricos ni de los más grandes ganadores en Francia. Adquieren el equipo y empiezan a haber inyección, y el mismo patrón, inyección de capital exterior de empresas ajenas al fútbol que permitían a esos clubes afrontar fichajes y pagar nóminas súper altas. En una menor escala y haciendo muchísimo menos ruido, pero también abarcando un poquito más de terreno, el grupo Red Bull, de la bebida energética, ha hecho contrataciones o adquisiciones de clubes y empezaron en el año 2005 en Austria, adquiriendo al Salzburgo. Luego en el año 2006 también incursionan dentro de la MLS y transforman una franquicia en Nueva York y le denominaron New York Red Bull. En el año 2007 entran al mercado sudamericano mediante el fútbol brasileño y adquieren al Bragantino y se llama Red Bull Nuevo Bragantino. Y en el año 2009 finalizan sus adquisiciones en Alemania con el RB Leipzig, actual equipo que está en la Bundesliga. Ya después de todas estas adquisiciones, ya el fútbol estaba empezando a descontrolarse. Había más y más capital, dinero llovía por todas partes y el fútbol, los equipos tradicionales de fútbol, los que en verdad generaban sus ingresos mediante actividades de fútbol y no por inyecciones de capitales extranjeros. No, cuando digo extranjeros, no de otros países, sino de actividades no derivadas del fútbol. Mostraron su preocupación ante la UEFA y en 2010 nace lo que se le denomina actualmente como el fair play financiero, en el cual en medidas generales prohíbe a los clubes gastar o invertir más plata de la que generan por sus actividades derivadas del fútbol. Esto anótenlo y ténganlo presente porque va a ser importante en capítulos siguientes. Paralelamente, a partir del año 2011, en China, sabemos todo, bueno, y si no lo sabemos, le puedo hacer un pequeño resumen en el cual en los últimos 25 años la economía del país asiático ha tenido un incremento y una relevancia y un posicionamiento muy sustancial y muy importante, convirtiéndose actualmente entre las dos primeras economías del mundo, junto con Estados Unidos. Empieza a sobrar mucha plata, tener mucha plata derivada de sus actividades financieras y económicas e intervienen o invierten en el fútbol. Transforman la Superliga China, pero en 2011 es cuando se empieza a ver una cantidad de plata que era absurda y ridícula, que afectaba en menor medida el fútbol europeo. Ya a todas estas, lo que es el fútbol sudamericano ya estaba muerto prácticamente, simplemente servía de cantera y de cuna para nutrir al fútbol europeo. En este caso se empezaron a invertir cantidades por jugadores no superestrellas, no eran tan buenos, o jugadores que en su momento fueron muy buenos pero ya estaban al borde del retiro. Por ejemplo, llegó Nicolás Anelka, llegó Didier Drogba, llegó también Ezequiel Lavezzi en ese grupo, y jugadores que no eran tan espectaculares pero que sí eran buenos, pero no eran superestrellas, como tipo Hulk, Oscar, Alexandre Pato, en el cual llegaron por cantidades muy grandes de dinero en sus traspasos y también cobrando una cantidad muy absurda de dinero. Está el caso especial que quiero mencionar de Darío Conca. Dirá, ¿quién es Darío Conca? Bueno, era un jugador que estuvo 2 años, 2 temporadas, siendo el jugador mejor pagado de todo el mundo, por encima incluso de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que eran amos, dueños y señores del fútbol mundial. Bueno, lo fueron por 12 años y para mí lo siguen siendo, porque todavía no hay jugadores que se le equiparen a ellos, pero a nivel mediático eran, y a nivel futbolístico eran y representaban ser los jugadores más importantes y relevantes en el fútbol mundial, y sin embargo estaban ganando por debajo de un desconocido prácticamente como era Darío Conca, que estaba jugando en China. También está el caso de por ejemplo, que también llegó Lucas Barrios, Seydou Keita. También está el tema de Carlos Tevez. Carlos Tevez todos lo conocemos por Boca, ¿no? Jugó sí en el West Ham, en el Corinthians, en el City, en el United, en la Juve. Ha jugado en muchos clubes, pero todos sabemos de su amor por Boca. Pero en el año 2017 deja Boca, lo deja por un traspaso de 10 millones de euros y se va a China a cobrar 40 millones de dólares. Este fichaje no pasó desapercibido, no pasó por debajo de la mesa, ya que fue cuando empezaron las restricciones del gobierno chino para con la Superliga China.
Esto trajo como consecuencia que el límite, se implantara un tope salarial de 3 millones. Entonces tú me dices, Sebastián, de 40 a 3 es mucha la diferencia. No, espérense. Eran 3 millones mensuales, lo que anualmente significaban 36. O sea, bajaron en 4 millones el tope salarial. Y ustedes dirán, coño, pero 4 millones a 40, perdón, no se ve mucho la diferencia. Pero año con año fueron disminuyendo el tope salarial, lo bajaban y hasta el sol de hoy sigue siendo un poco muy bajo para lo que se pagaba en aquel entonces. También están los casos de futbolistas como Marek Hamšík, Salomón Rondón, Paulinho, el Shaarawy, que fueron a China por plata, a ganar plata, y al mes ya se querían ir porque no se lo aguanta nadie. O sea, no hay plata que pague ese martirio de estar en un país culturalmente tan distinto a todo lo que es el occidente. Y pagaron eso y ya por lo menos a Salomón pudo salir, ya a Paulinho también. O sea, son jugadores que en su momento fueron por plata y después estaban rogando poder salir del fútbol chino. En el año 2002, el secretario general de la FIFA, Michel Saint-Ruffin, emite un informe en el cual expone mala administración por parte de la FIFA que le generó más de 100 millones de dólares en pérdidas. ¿A dónde se fueron esos 100 millones? Nadie sabe, pero fue como la primera vez que se expuso ante el público general casos de corrupción de la FIFA y con una cantidad de plata tan absurda y tan desorbitada. Posteriormente a esto, en el año 2004 se anuncia a Sudáfrica como nación que va a albergar el Mundial del año 2010. Ya un año antes se había anunciado que una nación africana iba a ser la sede del Mundial de 2010, ya que el del 2006 ya tenía sede que era Alemania. Para la adjudicación o la elección de este mundial se empiezan a escuchar los primeros casos de soborno o de mafia o de fraude en la compra de votos, ya que en la FIFA todas las federaciones de fútbol de cada país cuentan o tienen un voto. Entonces cada voto es universal independientemente de lo que significa a nivel mundial una federación u otra. Entonces se empiezan a escuchar los primeros casos de soborno por compra de votos. Luego, en el año 2010, por primera vez en la historia, o sea, un hito que tampoco se había repetido nunca, la FIFA anuncia las 2 próximas sedes de los siguientes mundiales, saliendo como vencedora con 8 años de anticipación, tiempo bastante largo, el país Rusia, y en 2022 Qatar. Todo esto salió nació como parte de una iniciativa de la FIFA futbolística de tratar de llevar el fútbol a cada continente del mundo. Ya durante los mandatos de Blatter había pisado casi todos y solamente faltaba el Medio Oriente. Entonces, bajo esta premisa empezaron a impulsar la candidatura de Qatar. En estas 2 elecciones habían obviamente propuestas mucho más viables, tanto económicamente como a nivel organizativo, que estaban más completas o más capacitadas para albergar un mundial. Sabemos que el mundial es uno de los eventos más vistos en todo el mundo a nivel televisivo, y una de las propuestas que estaban más fuertes, aparte de las ganadoras, eran las de España-Portugal, que era una candidatura conjunta, y la de Estados Unidos. Detrás de la delegación de la candidatura de Estados Unidos estaba Bill Clinton. Sabemos que Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos, tiene también influencia política mediante su esposa, y al perder las candidaturas, empieza a escuchar rumores sobre una supuesta compra de votos, sobornos y estafas, y delegan una comisión de Estados Unidos mediante el FBI para que empiecen a investigar todos los posibles casos de corrupción que habían detrás de la FIFA, Conmebol y la UEFA, que son los 3 entes más importantes. O sea, la FIFA como madre de todas, y la Conmebol y la UEFA como los entes más importantes a nivel federativo. En 2014, Joseph Blatter es elegido nuevamente presidente, y esta vez por 8ª vez, de la FIFA. En esta elección, él gana, para poder salir electo tenía que tener un porcentaje superior al 66% de los votos, y en la primera vuelta no logra ese porcentaje, pero de manera misteriosa, de manera muy extraña y sospechosa, su más inmediato competidor, que era un príncipe de Kuwait, se retira de las elecciones y por ende, por descarte, quedaba electo nuevamente Joseph Blatter, que a los meses iba a renunciar a su cargo debido a que se vio envuelto en las investigaciones del FIFA Gate. Una vez iniciadas las investigaciones por parte de la delegación de Estados Unidos,
que el cual no tenía ningún tipo de razones legales para poder inmiscuirse en una investigación de tal magnitud, aprovecharon que mediante esa investigación que ellos estaban haciendo, entre comillas, no al lugar, se dieron cuenta que varias transacciones de soborno se hicieron mediante bancos estadounidenses, que varios viajes y varios traslados de dinero en efectivo se realizaron en territorio americano y se aprovecharon de ahí para poder investigar, y mediante esto salió el escándalo de corrupción y sobornos, en el cual se vieron inmiscuidos varios presidentes de varias confederaciones o federaciones de fútbol, entre las cuales estaba Rafael Esquivel, en otra hora el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Todos estos personajes fueron presos. Hay una serie en Amazon Prime que se llama El Presidente, que lo narra bastante bien, con un poco de drama y cambia un poco la historia, pero es bastante fiel a la realidad. Les recomiendo que la vean. Y empiezan a surgir todo esto por una especie de venganza que tiene el gobierno estadounidense por no haber logrado la candidatura para los mundiales, haber logrado la elección, ganar la elección en la candidatura para los mundiales de 2018 y 2022. Posteriormente a estas investigaciones, inmediatamente a los pocos años, le dan el mundial de 2026 en una candidatura compuesta por Canadá, Estados Unidos y México. De manera paralela, aparte de todos los presidentes de las federaciones de la Conmebol, Michel Platini, presidente en otrora de la UEFA, también fue involucrado en casos de soborno, ya que su voto para la candidatura de Rusia 2018 tuvo influencia política. El presidente en aquel entonces de Francia le pidió o le obligó a que votara por Rusia en la candidatura, y se demostró y quedó plenamente a la luz que esto sucedió, y obviamente fue sentado de su puesto. Y Gianni Infantino, que en ese momento pertenecía a la UEFA, era estaba como segundo en la UEFA, que actualmente ahorita es presidente de la FIFA, fue también descubierto culpable o intervino en ocultar información sobre investigaciones que se le realizaban al Manchester City y al PSG por incumplir con el fair play financiero. Entonces, todo este contexto que le acabo de dar ahorita, nos estamos dando cuenta que todos los que actualmente dirigen al fútbol europeo están manchados y tienen historial de ser corruptos, de haber sido sobornados, de haber hecho las cosas de manera poco idónea o muy ajenas a la legalidad. Desde el primer mandato de Florentino Pérez estaban los rumores de la Superliga. Iba agarrando cada vez más fuerza, y todos los años agarraba más fuerza y más rumores. Y era como el formato que querían establecer ellos era como una especie de Master League de Pro Evolution Soccer de Konami, que tal y como el ejemplo del huevo y la gallina, no se sabe cuál fue el primero, si en el juego de video o en la realidad, en el cual todos los equipos más importantes del fútbol europeo iban a participar en una liga única con un formato de 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. Año tras año, el rumor, como iba creciendo, era como una bola de nieve. A medida que pasaba el tiempo, se iba incrementando los rumores y el formato. El proyecto agarraba más y más forma. Los clubes grandes y los clubes históricos consideraban que deberían merecer o percibir más dinero del que recibían, ya que son los máximos generadores de ingresos del fútbol mundial. Empezaban a exigir mayor cantidad de derechos de televisión, mayores premios deportivos. Todos sus partidos son los más vistos, porque es así. Y esto iba a tener un punto de quiebre en algún momento, porque todos los años era la misma insistencia de estos grandes clubes.